Alabado sea el Señor. Entonces, use esa figura, este edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Note, se está hablando de edificar la iglesia, es comparada con un edificio o templo. Todos somos servidores de Dios, todos somos colaboradores de Dios. De alguna u otra manera todos estamos edificando esta iglesia. Alguien pudiera decir que en particular se está hablando de los obreros, de los ministros. Bueno, creo que se está mencionando acerca de los obreros y de ministros, pero yo creo que esto también es para todos, para toda la iglesia del Señor. Todos podemos contribuir a la edificación de la iglesia, no a la destrucción de la iglesia, no, de ninguna manera, a la edificación de la iglesia. Pero más adelante, entonces, sigamos leyendo. Quiero llegar a esa amonestación solemne del versículo 17. Pero dice Pablo en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, se ve el contraste entre los materiales que él menciona. Hay tres que son materiales muy preciosos, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Los otros tres no valen nada, no tienen prácticamente valor en un sentido. La madera, el heno o hojarasca. Más vamos a ver esto claramente con lo que él va a mencionar enseguida. Dice, la obra de cada uno, la obra de cada uno individualmente, se hará manifiesta. ¿Cómo? ¿Cuándo? El día la declarará. ¿Cuándo será ese día? Ese día estará en el futuro todavía. Algunos creen que aquí se refiere al tribunal de Cristo, cuando nosotros seremos juzgados por el Señor, lo que hablamos, lo que dijimos, lo que hicimos para edificar su iglesia, o si no fue para edificar su iglesia, ¿qué recompensa tú y yo tendremos? Esto es serio, esto es solemne. El juez será Cristo, sus ojos como llama de fuego, delante del cual no podemos ocultar nada. Nosotros deberíamos vivir hoy con ese pensamiento, para que con esa reverencia y respeto y temor sagrado que nos inspira este pensamiento solemne del juicio de Dios, actuemos en consecuencia. Hagamos las cosas así para edificar la iglesia de bendición, ¿verdad que sí, amado hermano? Pablo está hablando de esto. Mire, dice verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, habla del fuego, será revelada. Este es el fuego del juicio de Dios, o sea que juzga, quiero decir, que va a juzgar la calidad de nuestras obras. Dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará, esa es la palabra, probará nuestras obras. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué material tendría que ser el que empleó, el que utilizó ese que edificaba para que permanezca la obra que él hizo? Oro, plata o piedras preciosas. Pero si edificó con madera o con heno o con hojarasca, ¿qué pasará cuando el fuego pruebe? Cenizas. Alabado sea el Señor. Cenizas, mi amigo. Cenizas, mi hermano. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, galardón de Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Perderá todo el esfuerzo de su vida, porque nunca hizo las cosas con una motivación genuina, pura, para la gloria de Dios. Era solo una apariencia, solo un deseo, quizás, de posición, de reconocimiento, de admiración, de ser visto. Nada más que eso. Pero como a Dios no lo podemos engañar, Dios nos juzgará un día, amada iglesia. Dios te juzgará, Dios me juzgará un día. Está declarando aquí la Biblia claramente, y en otros textos del Nuevo Testamento también. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Alguien dijo, será salvo como el hombre que apenas alcanza a escapar de su casa que está en fuego.
y apenas alcanza a escapar con lo que tiene puesto un poco chamuscado y oliendo a humo. Será salvo, pero como por fuego. Lo perdió todo. Todo el esfuerzo de una vida congregándose, sirviendo a Dios. Porque Dios probó sus obras y no eran genuinas. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí es cuando luego, recuerde que había estado hablando de un edificio. La iglesia como un edificio, como un templo donde Dios mora, y nosotros como los que estamos edificando, colaboradores de Dios, servidores de Dios. Entonces dice el verso 16, y ahí es donde entra ese contraste fuerte, lo que dice el apóstol. Verso 16, ¿no sabéis, hermanos, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le está hablando a la iglesia. Y aquí vienen las palabras. Verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, amada iglesia. Se hace una amonestación solemne. Y vaya a qué iglesia Pablo le estaba haciendo esa amonestación. Porque si usted lee las cartas a los Corintios, amados hermanos, cuántas dificultades, cuántas situaciones sucedían. Pablo los llama carnales, habla de envidias, habla de pleitos, habla de celos, habla de contiendas, abusos en la cena del Señor, enojos entre creyentes se llevan ante los tribunales paganos, incesto tolerado dentro de la iglesia. Y Pablo ahora le está diciendo a esta iglesia, hermanos, el que destruyera el templo, el que destruya la obra de Dios, Dios lo destruirá a él. Es una amonestación muy solemne. O sea, ¿cómo yo edifico? Mi conducta, mis palabras, mis actitudes dentro de la iglesia, ¿son para edificación? ¿O qué aporto yo? ¿Qué aporto? Porque algo está aportando uno, aunque hable o aunque no hable, aunque diga o aunque no diga, aunque haga o no haga, algo está aportando. ¿Está aportando algo bueno o algo no tan bueno? ¿Está aportando para la gloria de Dios o está aportando para sí mismo, para usted mismo, para usted misma? Algo estamos aportando en todo momento. Eso sucede como el dar testimonio. Alabado sea el Señor. A veces pensamos que solamente se da testimonio cuando estamos dando un buen testimonio. No, cuando se da mal testimonio también se está dando testimonio, pero se está dando un testimonio malo. Amén. En todo momento usted y yo estamos dando testimonio. Lo que hay que juzgar y discernir es si el testimonio que yo estoy dando, que usted está dando, es bueno o es malo. Pero de que lo está dando, lo está dando. Con lo que habla, con lo que hace, con cómo vive, estamos siendo observados. La Biblia dice que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Cuando ellos leen en su vida, cuando leen en mi vida, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que leen los hombres? ¿Qué aporto yo a ellos? ¿Qué aporto para la gloria de Dios en sus vidas? ¿Qué aporto para que ellos, como dice Mateo capítulo 5, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Alabado sea el Señor. Pero si lo que ven son malas obras, si lo que ven es a un creyente contencioso, calumniador, chismoso, iracundo, celoso, envidioso, ¿qué aporta? ¿Qué aporta eso para la gloria de Dios? ¿Qué aporta eso para la salvación del pecador? Esto es solemne, ¿verdad que sí, amada iglesia? ¿Cómo uno debe vivir como creyente, como cristiano? Y quiero que seamos serios y entendidos en esto, amado. Nosotros somos una iglesia, somos parte de la iglesia. No estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros. O sea, concienticémonos, los que estamos aquí. Alabado sea el Señor, los que formamos parte de una congregación del Señor. ¿Qué estoy aportando yo? Con mi oración puedo aportar mucho para edificar esta iglesia. Amén. Con apoyar el servicio, el culto a Dios, el servicio, puedo aportar mucho para la edificación de esta iglesia. A veces hasta con guardar silencio y no hablar cuando no debo hablar, aporto.
Porque hay momentos, hermanos, en que no se debe hablar. Hay momentos en que se debe hablar. Y que haya sabiduría en ese momento. Y que haya gracia de Dios en ese momento. Y que haya amor de Dios en ese momento. Y que esté la verdad de Dios en nuestros labios en ese momento. Pero hay momentos, hermanos, en que uno debe callar, guardar silencio para la gloria de Dios. Y eso trae mayor edificación a veces que hablar mucho. A veces es mejor callar, pero más bien orar, ¿cierto? Y bueno, Señor, voy a guardar silencio, pero como estoy cargado y realmente veo una necesidad y no es el momento de hablar, me voy a mi cuarto y me encierro, porque con Dios sí puedo hablar. Dios lo sabe todo, Él conoce todo, Él me conoce a mí, conoce la iglesia, conoce todas las circunstancias, Él conoce. Entonces yo me voy a hablar con Dios, porque lo que yo no puedo resolver o lo que yo tal vez podría estropear, Dios no lo estropea, Dios lo arregla, Dios restaura, Dios convence, Dios llama al arrepentimiento, Dios toca los corazones y los hace conscientes de su estado, de su necesidad espiritual. Lo que yo no puedo hacer, Él sí lo puede hacer. Yo no puedo penetrar el corazón, mis palabras se quedan cortas, no son suficientes, pero cuando el Espíritu Santo desciende y penetra el corazón y toca una vida, y esa vida se postra y llora y dice: Señor, yo soy el culpable, yo he pecado, yo he cometido el error, yo me he equivocado, alabado sea el Señor. Luego el mismo que lo tocó lo traerá a la casa del Señor, y esa persona humillada con la humildad de Dios testificará y le dará gloria, y todos seremos edificados, bendecidos, alabado sea Dios, a su nombre gloria. Pero la ira, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Uno se equivoca, amado hermano. Uno se cree a veces muy justo. Uno cree tener la razón y apela al enojo, apela a la ira. Nunca funcionará. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si, hermano, hay algo injusto, no se le olvide que Jesucristo, el Señor dice en su palabra: mía la venganza, yo daré el pago. No os venguéis a vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Alabado sea Dios para siempre. O sea, nosotros debemos aprender a estar quietos. Amén, a estar quietos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Quiero decir quietos en el sentido de que hay momentos en que esto solo lo arregla Dios, esto solo le compete, le concierne a Dios, no a mí. Yo aquí no soy ni juez, ni abogado, ni acusador. Dice: no, esto solo lo arregla Dios. Yo me quedo quieto. Yo me humillo. Yo cierro mi boca, guardo mis palabras. Porque si me pongo a buscar abogados y ayudadores, lo que pasa es que yo tal vez puedo enredar a otros en mi negocio, en mi asunto. Y agrandar el problema. Y avivar el problema en una congregación. ¿Cuántas congregaciones así, amado hermano? Por chismes. Alabado sea el Señor. No se reúnen a orar, pero sí hablan chismes. Amén, amada iglesia. ¿Eso qué edifica en una iglesia? ¿Eso qué edifica mi casa? ¿Qué edifica mi vida espiritual? Nada. Me deja vacío, seco. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Permítame mencionar. Alguien dijo: una iglesia carnal estará marcada por enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Una iglesia carnal. Vamos a mirar la definición de la primera palabra, del primer pecado o vicio que aparece allí, de la carne. ¿Cuál es, amados hermanos? Hablando de estos 8 pecados sociales que aparecen allí. ¿Cuál es el primero? Enemistades. Bueno, son palabras que fácilmente nosotros tenemos, ¿verdad? Ya tenemos el concepto ya. Pero busquemos la definición. Clarifiquemos los conceptos. Enemistades. Esta palabra también significa hostilidad, animosidad. ¿Sabe qué significa la palabra animosidad? Animosidad es antipatía. ¿Sabe dónde aplica la palabra animosidad? Cuando yo digo: esa persona no me cae bien. Ahí aplica, ¿me entiende? O sea, cuando siento rechazo, antipatía, no amistad,
sino antipatía, rechazo y hasta cierta hostilidad siento hacia esa persona, la presencia de esa persona, sale eso entonces en mí, esa reacción de antipatía, de animosidad, hay enemistad. ¿Cuántas veces eso en las congregaciones sucede, amado hermano? Eso es enemistad. Llamémosla por su nombre. No digamos, a veces nosotros como seres humanos somos especialistas en suavizar, en minimizar nuestros pecados. Le ponemos nombres bonitos, nombres como refinados, porque no queremos sentirnos culpables. No queremos reconocer que si bien tal vez otra falló, yo también estoy fallando. ¿Cierto? Queremos siempre pensar que son otros los que fallan, yo no. Alabado sea Dios, ¿cierto? Yo no. Pero no quiero verlo. Pero no quiero verla. Pero yo no estoy fallando. Hermano, qué bueno definir los términos. Enemistad denota el odio que se encuentra en la raíz de la discordia. Refleja un carácter de hostilidad, rencor y falta de amor. La persona que está enemistada expresa intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odios extremos. Esta palabra también, por supuesto, habla de peleas, de hostilidades entre sí. Y alguien dijo, es simplemente la incapacidad continua para armonizar y llevarse bien con los demás. Note bien el significado de esta palabra. Pablo le está escribiendo a los Gálatas, a una iglesia del Señor. Y les está recordando, hermanos, no se les olvide que estas prácticas son de la carne. No se les olvide que los que practican tales cosas no irán al cielo, hermanos. Alabado sea el Señor. Hay que cortar con eso. Enemistades, hostilidad, animosidad, odio. Luego viene la palabra pleitos. Oiga, todas estas son como de la misma familia. Amén. Pero leamos qué significa pleitos. Pleitos también significa riña, discordia, contención. Mire, tengo un sinnúmero de sinónimos de esta palabra pleitos. Querellas, luchas, peleas, contención, discusión, disensión, antagonismo. Pero hay algo que caracteriza aquí en particular esta palabra pleitos, y es la lucha por la superioridad. ¿A qué me refiero esto? Significa que una persona lucha contra otra persona para obtener algo. Puede ser posición, ascenso, propiedad, honor o reconocimiento. Y esta persona va a engañar haciendo lo que sea necesario para obtener lo que está buscando. Esa persona también es contenciosa, discute, combate. Su actitud es pendenciera. Pendenciera quiere decir que es peleona, que es peleadora. No busca puntos de común acuerdo, siempre está buscando puntos de diferencia y no ceder ante los demás. La persona que ama los pleitos. Y a veces, repito, esos pleitos se generan en ocasiones aún dentro de las congregaciones, porque hay una especie de lucha por obtener algo, por superioridad, por obtener posición, ascenso. ¿Sabe que el mundo es así? Lo que yo mencionaba al principio de este mensaje. ¿Cómo luchan las personas en el mundo para obtener un ascenso? Para lograr un cargo, una posición. Recurrirán a al engaño. Recurrirán a la mentira. Recurrirán a la calumnia. Alabado sea el Señor. Porque hay una pasión que los mueve. Hay algo que ellos codician. Qué tremendo, hermano, estar nosotros dentro de la iglesia como pueblo del Señor regenerado. Y está bien, tenemos esos conflictos y esas luchas porque la carne mora en nosotros. Pero qué triste que la carne prevalezca. Qué lamentable que el motor que me mueva y que me lleve a esa actitud, a esa conducta, sea algo oculto que realmente no es puro delante de Dios. Sea una intención, una ambición personal que me lleva a ser beligerante, belicoso, peleón, contencioso. ¿Qué reclamamos? Alabado sea el Señor. A veces hay quienes interpretan la obra de Dios como si fuera cualquier empresa secular. Mire usted, amados hermanos, en el mundo sin Dios, lo que
lo que practican los políticos. Cuánta mentira, cuánto engaño, cuánta calumnia. A veces lo que ellos promueven en sus épocas o en sus temporadas, cuando buscan una posición de poder, es cómo denigrar y hundir más al otro, hablando todo lo mal que puedan del otro o de la otra. Y el otro responde de la misma manera. Y se hacen trampas, se buscan la caída, se odian, se aborrecen públicamente. Y luego se dan la mano, se sonríen, se sientan a comer juntos, pero ¡qué circo! Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amados? Pero vuelvo y digo, que eso caracterice al hombre y la mujer sin Dios. ¿Qué se puede esperar de un hombre y de una mujer que es esclavo del pecado? De un hombre, de una mujer que está bajo el gobierno, bajo el señorío del diablo. Pero en la iglesia, eso significaría entonces que nuestra mente todavía no ha sido renovada. Que todavía pensamos como el hombre y la mujer del mundo. Por eso Pablo le decía a los corintios, ustedes se llaman espirituales, se dicen espirituales. No, les cambio el nombre. Ustedes no son espirituales. La conducta, la actitud que veo en ustedes no es del espíritu. ¿Sabe quiénes son ustedes, mis hijos amados? Ustedes son carnales. Y se comportan, viven como hombres. Y ese versículo en capítulo 3 de Primera de Corintios significa como hombres no regenerados, como hombres del mundo, como hombres sin Dios, como hombres y mujeres en quienes no mora el Espíritu Santo. Así viven ustedes. Esa es la amonestación del apóstol. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué dice el apóstol eso a los corintios? Porque cuando mora el Espíritu Santo, la conducta debe ser otra. Debe ser otra, mi querido chismoso, le diríamos al chismoso. Debe ser otra, mi querida calumniadora, le decimos a la calumniadora. Debe ser otra tu conducta si el Espíritu de Dios mora en ti. Vive Dios para siempre. ¿Sabe qué nos está enseñando eso? Que nosotros debemos vivir conforme a lo que somos. Si de verdad yo soy cristiano, debo vivir como cristiano, no como mundano. ¿Sabe? Yo debo vivir como lo que soy. Si Dios hizo una obra en mi vida y el Espíritu Santo mora en mí, debo vivir así. Como alguien, un hombre, una mujer en quien Dios ha hecho una obra, como un hombre y una mujer en quien mora el Espíritu de Dios, así debo vivir. Y si vivo de otra manera, desdigo de lo que soy. Hay algo que no está bien, hay algo que debe corregirse. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Ustedes, no es el Espíritu lo que está operando allí en esa conducta, en ese estilo de vida. Es la carne. Ustedes son carnales. Y es una amonestación de Pablo para llamarlos a que reaccionen, a que corrijan, a que vivan como lo que ellos realmente son: morada, templo del Espíritu Santo. Mira, amado hermano, ¿qué otro pecado o vicio que tiene que ver con las relaciones? Son pecados sociales. Aparece celos. ¿Qué piensa usted cuando mencionamos la palabra celos? ¿En qué piensa usted? De pronto alguien piensa en una mujer celosa, en un hombre celoso. No es de eso de lo que está hablando específicamente aquí el versículo. Ya se lo voy a definir. Esta palabra celos es como hermana gemela de otra que aparece más adelante, que se llama envidia. Envidia. Oiga, cuánta envidia se mueve a veces, aún dentro del pueblo de Dios. Cuántos celos, que sabemos ocultarlos muy bien. Los podemos disimular tras de una sonrisa, pero a veces una sonrisa muy fingida. Alabado sea el Señor. O muy ficticia. Mira, amados hermanos, los celos son una forma, es sorprendente esta definición, escuche. Los celos son una forma de ira y odio resentido, causado por codiciar lo que le pertenece a otra persona. También los celos se definen así: ganas y deseos de tener lo que alguien más tiene. Puede ser cosas materiales, reconocimiento, honor o posición. Los celos también se definen como resentimiento, envidia del éxito de otro. Los celos reflejan un espíritu egocéntrico que desprecia los logros o victorias de otras personas. Muestra una falta de amor. Es la ira producida por el deseo de tener lo que otro tiene.
Te vuelves celoso de esa persona, celoso de sus éxitos. Y esto es el resultado de nuestra carne pecaminosa, que es tan egocéntrica y tan enfocada en sí misma. Y cuando no somos nosotros los que tienen éxito o no somos los promovidos, surgen los celos dentro de nosotros y eso alimenta enemistades y alimenta la contienda. Oiga, qué definición más clara, sencilla y clara. La contienda, a veces esa actitud beligerante, a veces esas palabras cargadas de malicia, con la intención de herir o de hacer daño a otro, solo es la manifestación exterior de un sentimiento interno de envidia, de celos en este caso. Celos. Celos de lo que otro tiene, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué se le ha dado a otro? ¿Por qué yo no? Y como dice la definición, estoy tan centrado, es tan egocéntrico esto. La carne es tan egocéntrica y se centra tanto en uno mismo que solo quiere esos éxitos, por decirlo así, esas victorias para mí, no para otros, para mí. Y cuando se le dan a otros, entonces vienen los celos. Y esos celos, como dice la definición, alimentan enemistades, alimentan contiendas. Alguien dijo, hermanos, las obras 7, 8 y 9 de estos pecados que aparecen aquí. Cuando digo 7, 8 y 9, se está refiriendo, hermano, a enemistades, a pleitos y a celos. Alguien dijo de estos tres pecados, enemistades, pleitos y celos son probablemente algunos de los pecados favoritos de los cristianos. Posiblemente porque pueden ocultarse o explicarse fácilmente. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Dios nos ayude, hermanos, para que haya en nosotros verdad, para que no haya falsedad. Amén, para que no haya falsedad. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Porque es que eso es lo que sucede. Este hermano dice, estos son algunos de los pecados favoritos de los cristianos. Cualquier pecado favorito de los cristianos. Y él dice, ya lo explica, porque pueden ocultarse o explicarse fácilmente. O sea, podemos disimularlos, podemos fingir o podemos justificarlos, ¿verdad? O sea, los podemos explicar con tanta facilidad. Somos muy hábiles, hermanos, para poner cubiertas, ¿verdad? Para cambiar las cosas. Por eso digo, Dios nos ayude para que nosotros haya no falsedad, sino haya sinceridad, haya verdad. Nosotros como seres humanos, amada iglesia, poderoso es el Señor, pero redimidos por el Señor. Como pueblo santo de Dios debemos vivir diferente. Luego viene otro pecado, es la palabra iras. Y esa palabra iras se pudiera traducir más literalmente explosiones de ira. Explosiones de ira. Escuchen la definición. Los culpables de este vicio se conmueven de furia. Se refiere a los salvajes destellos de ira que son derramados sobre los demás, a un temperamento incontrolado que deja a su paso a las personas que son el objeto de su vituperación. Son estallidos de ira, indignación, un temperamento violento, explosivo. Reacciones de temperamento rápidas y explosivas que surgen de emociones agitadas e hirvientes. Otro lo llama arrebatos de ira. Esto indica un carácter de ataques de mal genio, un temperamento exaltado, impulsivo, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Son destellos de rabia y un temperamento descontrolado que de repente se dispara como un terremoto o como un volcán y uno pierde el control de sus sentidos y de repente comienza a decir cosas que no tenía la intención de decir. Y esto proviene de nuestra carne pecaminosa que acecha dentro de nosotros y que es muy capaz de explotar. Iras. Es como una pérdida del control. Determinado momento, hermano, la persona pierde el control y cuando usted la ve está furiosa. Ha explotado y grita y dice cosas. Recuerde, Pablo le está hablando a una iglesia. Alabado sea el Señor. Se está hablando a nosotros los creyentes. Ese pecado, ese vicio se conoce con esa palabra, iras. Se refiere más bien, repito, a explosiones de ira, arrebatos de ira. Algunos dicen, no es ira que perdure, es ira momentánea, pero son arrebatos y de repente la persona está gritando y diciendo cosas que él nunca pensó que las iba a decir, nunca pensó en decirlas, pero en ese momento lo arrebató la ira, lo arrebató el enojo.
Ahí es donde entra en un contraste agudo a lo que son las obras de la carne. ¿Qué fruto del Espíritu entraría ahí? La templanza, el dominio propio. Bueno, entraría el amor también. Hermano, sigamos. Luego aparece contiendas. Contiendas también es definida como ambición egoísta. Algunas Biblias, de hecho, en inglés la trasladan así: ambición egoísta. Esto está hablando como la raíz de la contienda. Hay algo que la persona busca. Hay una ambición personal que quiere cumplir, que sea satisfecha, y esa persona puede tornarse así, contenciosa, porque hay algo adentro que lo está moviendo. Mire, tiene que ver con la búsqueda de poder también. Escuche, la ambición egoísta trae discordia, o sea, las contiendas, repito, que se puede definir como ambición egoísta, trae discordia, ya que no se enfoca en el bien de los demás, sino que se aferra tras el honor y la alabanza para uno mismo. Es totalmente egoísta. Busca el honor para mí mismo, la alabanza para mí mismo. Esto contiene la idea de un deseo despiadado de ganancia personal a expensas de los demás. Si usted mira en Filipenses 1:16, por ejemplo, venía a mi memoria un ejemplo, porque Pablo allí está hablando de algunos que proclamaban a Cristo. Si abre su Biblia un momentito, hermano, voy a leer el texto. Filipenses 1:16. ¿Ustedes creen que es una bendición proclamar a Cristo? ¿Sí? ¿Hay alguno que lo cree aquí? Bueno, hay como 4. ¿Quién más cree que es una bendición proclamar a Cristo? Bueno, ahora creo que todos. Como que el calor nos tiene adormecidos esta mañana un poquito. Mire, mis amados hermanos, yo sé que usted sabe que proclamar a Cristo es una bendición. Pero ¿cuáles son los motivos que nos pueden llevar a proclamar a Cristo? Porque una cosa es ver a alguien proclamando a Cristo, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Y sabe usted que algunos proclamaban a Cristo por envidia? ¿Por contienda? Pablo usa esa palabra, más exactamente, vamos a mirar por contienda. En capítulo 1 de Filipenses, el verso 16. ¿Cómo dice allí? Los unos anuncian a Cristo por contención. Y cuando Pablo menciona por contención, dice no sinceramente. ¿Cuál era su intención también? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Oye, hermano, ellos están anunciando a Cristo, pero no lo están anunciando para la gloria de Cristo. No lo están anunciando para la gloria de Dios. Ellos lo están anunciando para la gloria de ¿quiénes? De ellos mismos. O sea, ellos lo que quieren es un nombre. De pronto un ministerio conocido y reconocido. Pero Dios, que conoce y ve el corazón, sabe que ellos proclaman a Cristo con una motivación no pura, impura. Que el motor que los mueve a ellos es ser ellos mismos reconocidos. Es su propia gloria. Alabado sea el Señor. Y quizás, qué mejor momento para predicar y mostrarse tan predicadores y proclamadores de Cristo que ahora que el apóstol de Dios está preso. Porque Pablo en este momento está preso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mire esta palabra. Ellos no predicaban a Cristo para su gloria y honra, sino para la suya propia, para cumplir su ambición egoísta, que es la palabra que estamos utilizando y la que usa Pablo, por contienda. Y esto significa velar únicamente por los propios intereses, independientemente de las consecuencias para los demás. A su nombre sea la gloria para siempre, amado hermano. Por supuesto, nosotros entendemos que también la palabra contienda habla de conflicto, lucha, pelea, contención. También se traduce como un espíritu de partido, un espíritu exclusivista. Cuando hablo de un espíritu de partido, es un espíritu divisionista, partidario de, partidista, ¿no? Dentro de la iglesia. Imagínate, amado hermano, qué grave. ¿Cómo esto puede afectar? Recuerden que Pablo en algunas ocasiones tuvo que amonestar a los corintios y llamarlos a la unidad, porque unos decían ser de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, y otros decían, y nosotros de Cristo. Y Pablo los llama, hermanos, únanse, porque
de esta manera, amados hermanos, ellos lo que estaban reflejando es división. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo lo llama a la unidad en esa misma epístola. Pero mira, amados hermanos, sigamos con la siguiente palabra que aparece. ¿Cuál es? Disensiones. Amén. Disensiones. Esa palabra significa, escuche, la palabra disensiones significa también sedición, división, rebelión, enfrentarse a los demás, separarse de los demás. O sea, tiene mucho que ver esta palabra, o es sinónimo de la palabra división. División. Este término llama la atención sobre la división y la fragmentación en una comunidad como resultado del pecado. Disensiones entonces habla de divisiones, las personas comienzan a enfrentarse entre sí, comienzan a elaborar estrategias, cómo pueden ganar su caso, cómo pueden ganar la disputa. Así es, Dios nos guarde, amado hermano, una iglesia dividida. Yo hace muchos años atrás escuché en Bucaramanga, en mi ciudad, en esta ciudad pues donde estamos, de una iglesia, hermano, que fue dividida gravemente. Tan gravemente que terminando una reunión, algunos miembros de la congregación se increparon y se retaron a golpes. No habían todavía abandonado el recinto de culto. ¿Cómo puede caer así una iglesia, amados hermanos? ¿Cómo puede sembrarse el odio, la discordia, la enemistad y dividirse una iglesia de esa forma? Pablo le escribe a los Gálatas y dice, hermanos, estos son pecados de la carne, son obras de la carne. Y todo lo que es de la carne, hermano, no trae bendición. Note que hay mucha cosa que está hirviendo adentro. Cuando una persona obra así, hay cosas que están adentro hirviendo, se están cocinando adentro, por decirlo así. Quizá lleva tiempo ya. Y luego empieza a exteriorizarse a través no solo de actitudes, sino de palabras. Un divisionista por lo general no quiere estar solo, él quiere que otros estén con él y con ella y que lo apoyen. Un divisionista. Hay que tener mucho cuidado con eso, amada iglesia. Mucho cuidado. No seamos engañados. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia? Sí. Si hay pecado dentro de la iglesia, como hemos estudiado, el pecado debe ser corregido. ¿Por qué digo corregido? Porque a veces un divisionista puede hasta inventar, señalar cosas que no son. Es que ya no es lo mismo, la doctrina no es igual, es que hay pecado oculto, es que falta amor, es que aquí... Y empiezan, mi amado hermano, empiezan a comunicarse, a hacer visitas, a llamar por teléfono. Así actúa un divisionista. Si actúa una persona que quiere, como quien dice, arrastrar a otros. Satanás no quiso hacer lo que hizo en los cielos solo. La Biblia revela que fue arrojada una parte de los ángeles juntamente con él desde los cielos. En su rebelión. O sea, el divisionista nunca quiere actuar solo. Y siembra división, siembra discordia entre los hermanos. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso, hermano. Cualquier cosa que nos quiera dividir, amados hermanos, eso es muy peligroso. Hay que tener cuidado. Y eso es para mandarnos inmediatamente a la oración. A la oración y al ayuno. A decir, Dios mío, no permitas esto en nosotros. Sí, amada iglesia. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Sabe que hay iglesias hasta en las que se utiliza lo que es santo o lo que la Biblia dice que es del Espíritu carnalmente? Se utiliza, por ejemplo, profecía, pero no es profecía del Espíritu, es profecía de la carne. Se levanta alguien, trae un mensaje supuestamente del Espíritu para sembrar confusión o para dividir una iglesia. ¿Es eso profecía del Espíritu? No. La profecía del Espíritu edifica, dice la palabra del Señor. Es para edificación, es para consolación, es para exhortación, nunca para división, nunca para destrucción, nunca para confusión, nunca para desanimar a nadie. Si una persona dice que fue que Dios lo usó para hablar, no fue Dios el que habló, fue su carne, fue usted.
Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado, porque hay personas, hermano, a veces en nuestros medios que creemos en el mover del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, que pueden hasta organizar reuniones a espaldas, por decirlo así, de la iglesia, sin conocimiento de autoridades espirituales, en este caso el pastor. Hacer reuniones de ayuno, oración, convocar hermanos y luego profetizar. Porque parece que lo que quieren es profetizar. O ganar seguidores o adeptos, o sentirse honrados, reconocidos como profetas dentro de la congregación. Pero temen mostrarse. No quieren que lo que hablan bíblicamente debe ser juzgado, dice la Escritura. La profecía, aunque sea del Espíritu, el Señor dice en 1 Corintios 14, y los demás juzguen. Porque puede haber un elemento mezclado con esa profecía que no sea del Espíritu y que produzca confusión y que no edifique. O sencillamente no es nada del Espíritu, es la persona profetizando. Ustedes saben que una vez una hermana se levantó en una reunión y supuestamente empezó a predicar, a profetizar, perdón, pero nos enteramos porque algunos hermanos se sintieron confundidos y dijeron, pastor, ella no era que estuviera profetizando. Ella fue que se enteró del problema que tenía fulano o esta familia, y luego vino y dijo, así dice el Señor, cuando ella sabía lo que estaba pasando. Pero se quiso poner el ropaje de profetisa. Como ganar esa admiración dentro del pueblo de Dios, ese respeto, esa honra. Esto es delicado, amada iglesia. Esto es muy delicado, bendito sea el nombre del Señor. Esta misma hermana comenzó a hacer reuniones en su casa, tendiendo nosotros ayunos también. Y el mismo día en que nosotros ayunábamos, convocados por el pastor de la iglesia, reunámonos, ayunar. Entonces ella proclamó ayuno en su casa y la excusa era, es que no alcanzamos a llegar allá, pastor. Luego me enteré de que ya se estaba profetizando. Entonces hice algo, le dije, hermana, no se preocupe, voy a irles a apoyar, yo voy a estar en sus ayunos. Estuve 2 veces, ya no lo volví a hacer, pero las 2 veces que estuve orando con ellos no hubo profecía, nadie profetizó y pude hacerme cargo de la reunión. Después desistió. Esa misma hermana después influenció. Eran aproximadamente 6 familias de la iglesia. 3 eran su propia familia. Eran su propia familia. Era algo así como un matriarcado. Y todos obedecían a lo que mamá decía. A lo que la profetisa decía. Entonces, estas 2 o 3 familias que eran de su propia familia, la siguieron. Y es de entenderse, es su propia familia. Pero luego, había otro miembro dentro de la congregación que como que armonizaba muy bien con ella. Ese fue el que les comenté un día que estando en una reunión de oración, cuando yo les decía, hermanos, es el momento de las peticiones, ¿alguno tiene una petición? Todos decían, pastor, por esto, pero él levantó la mano no para pedir petición, él levantó la mano fue para darme una instrucción a mí, y la instrucción era, pastor, sería bueno que usted enseñara sobre los dones del Espíritu Santo. La iglesia necesita saber acerca de los dones del Espíritu Santo. Los hermanos sonrieron. ¿Por qué sonrieron? Porque esa enseñanza yo la había estado dando estas semanas atrás, pero como él no se congregaba. Y yo sonreí y le dije, hermano, si usted se congregara, estaría recibiendo la enseñanza. Se quedó callado y ya no dijo nada más. Pero armonizan, son personas que como que se atraen, armonizan en las congregaciones. La carne busca la carne, mi hermano. El espíritu busca el espíritu. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Mira, amado hermano, entonces, un día deciden dar el golpe, entre comillas. Y el golpe era que se iban de la iglesia, que ya no regresarían más, que Dios les había mostrado, que Dios les había dicho. Alabado sea el Señor. Ese día yo le anuncié a la iglesia y algunos de ellos estaban allí y les dije, hermanos, los hermanos han sentido de Dios, han orado, porque yo repetí lo que ellos me dijeron. Nunca uno va a decir,
me voy porque tengo rabia, porque estoy descontento, me voy porque no he orado, aunque digo que he orado, me voy. Pero no, yo siempre voy a salir como santo, como bueno, como justo. ¿Me comprende lo que quiero decir? Nunca voy a salir como malo. Yo, malo, no, los que están mal son ellos. Así es la cosa, así trabajamos nosotros los seres humanos cuando no somos guiados por el Espíritu, cuando estamos dándole gusto a la carne, amada iglesia. Qué fea la carne. Son pecados. Entonces, hermano, yo les di la parte y les dije, hermano, se despiden hoy de la iglesia. Entonces pasó uno de ellos como un vocero y dijo, sí, nos vamos. Eso allá lagrimió un poco, gloria a Dios. No lo estoy juzgando, pero yo, por lo que sentí y vi, por lo que sucedió, yo no vi nunca sinceridad en ellos. Tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo. Uno se limita a orar, a orar. Nunca me ha gustado retener a nadie en la iglesia, jamás. Las almas no son mías, son del Señor. Si Dios los trae, si Dios los lleva, alabado sea Cristo. Mi anhelo como pastor es que si salen, salgan con la bendición del Señor. Que donde se van, Dios los bendiga y sean mucho mejor de lo que fueron aquí. Que Dios los use, que sirvan. Y si me entero, como en estos días un hermano que había estado con nosotros y vino y me abrazó llorando, me dijo, gracias pastor por el tiempo que tuve con ustedes. Perdóneme cualquier cosa, hijo, no hay nada que perdonar. He oído de lo que estás haciendo. Dios te bendiga, hijo. Adelante, eso es lo que quiero oír de ti. No pierdas ese ánimo y sigue sirviendo al Señor allí donde está. Abrazó a mi esposa, me abrazó a mí, se despidió con lágrimas. Lágrimas de gozo. ¿Cuántos alabamos al Señor? En Medellín una hermana dejó de congregarse porque le quedaba difícil venir hasta el centro de la ciudad. También era en el centro de la obra. Cuando me enteré de que era situación económica, yo le dije, hermana, tranquila, yo le pago lo del bus, no se me quede. Si es por eso, no, pero como que se apenó, o no sé si realmente ya ella quería estar más cerquita de su casa, era en su propio barrio. Y me insistió, le dije, tranquila, mi hermana, arranque nomás, Dios me la bendiga mucho. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Qué bendición usted ha sido. Siempre que regrese será bienvenida, mi hermana. Y se va la gente gozosa, tranquila, contenta. Sí, me llamó el pastor de este hermano que les comentaba anteriormente. ¿Qué me dice de él? Fue una bendición aquí este muchacho. Lo puede utilizar allá. Estaba en plena comunión. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Las almas no son nuestras, son del Señor. ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es el egoísmo? ¿Cuáles son los celos? ¿Por qué? Nada es nuestro, amada iglesia. Nada es nuestro. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Todo. Hasta lo que tenemos puesto, amados hermanos. ¿Verdad? El pan que nos vamos a comer ahora al mediodía. ¿Verdad? Todo. Si vivo o si muero, somos del Señor. Si tengo salud o no la tengo, es por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. No es el soberano. Eso no es soberano el Señor. Él es soberano. Y hermano, entonces, este hermano empezó allí a despedirse. ¿Y sabe qué sucedió en la iglesia? Un hermano que casi nunca lo había escuchado hablar en lenguas se puso a llorar en alta voz y hablaba en lenguas y Dios lo movió en las sillas y se levantó y le dijo, no se vayan, ¿por qué lo hacen? No les va a ir bien. Yo no estaba diciendo nada, yo solamente estaba en el altar y los hermanos, la iglesia era la que estaba hablando. Había una visita, era la hija de una hermana que ella nunca había perseverado en la iglesia, nunca era firme, pues no era miembro de la iglesia, algunas veces llegaba al culto, ese día estaba allí. Y de repente pidió la palabra atrás y se levantó. Yo dije, Dios mío, ¿qué irá a decir ella? Y empezó a reconvenirles y a citarles Biblia. ¿Qué van a hacer? No le hagan este daño a la obra. Recuerden que la división es del diablo. Hermano, una que no era ni miembro de la iglesia, hermano, era como una piedra blanda, alabado sea el Señor. La división es del diablo. Recuerden que toda casa dividida contra sí misma cae. Por favor, no lo hagan. Y no. Ellos salieron y pasaron cosas fuertes entre ellos. Hubo mucho desorden. Después los escuché que este muchacho que me había dicho, hable de los dones del Espíritu Santo, ahora se había proclamado pastor, estaba bautizando, estaba dirigiendo este grupo. Y había, eso sí, mucha profecía. ¿Pero qué clase de profecía? Porque tenían la profeta. Entonces, amados hermanos, era un desorden. Al poco tiempo nos enteramos de algo muy triste, muy triste.
una de sus hijas falleció. Muy doloroso, muy doloroso. Un poco tiempo después ella me llamó para decirme lo siguiente: hermano, ¿se acuerda de fulano? Sí, claro que me acuerdo de él. Este otro hombre. Ese hombre es el diablo. Y yo le dije, pero luego usted no me había dicho que él era un gran hombre de Dios y que por eso usted se iba con él. No, hermano, ese hombre es el diablo. ¿Y qué hace usted con el diablo, hermana? O sea, caen en unas confusiones, caen en unas cosas, como que no tuvieran paz. O sea, hay que tener mucho cuidado, amado hermano, con los pensamientos que llegan a nuestra mente. ¿Cierto? Uno tiene que llevar todo a Dios y orar. Y si hay que hablar, ir a las personas indicadas, no empezar a esparcir, no empezar a sembrar discordia, a sembrar confusión. ¿Cierto, amada iglesia? No, 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 no. Es más, la Biblia dice en el caso de un anciano, porque a veces el punto de mira es el anciano o el líder o el pastor. La Biblia dice, contra un anciano no admitas acusación sino por boca de 2 o 3 testigos. Aquí no se trata de habladuría, mi hermano, y de dar lugar y de darle crédito a habladurías. Tienen que haber pruebas, tienen que haber evidencias, tienen que haber testigos. Amén. O sea, esto es serio. La Biblia habla sobre estas cosas, hermano, lo que estoy mencionando ahora. Esto es para que una iglesia sea sana en la fe. Mire, Pablo le escribió a los romanos en el último capítulo de Romanos, alabado sea Cristo. Mire lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 16, en el versículo 17. Pablo le dice a los romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Habla de personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina del Señor. ¿Sabe que una vez tuvimos en Australia también esa experiencia? Cuenta un pastor, uno de nuestros pastores, que llegó un grupo de hermanos a formar parte de la iglesia, pero ellos venían porque se estaban reuniendo en hogares y había un líder sobre ellos, y un día decidieron visitar nuestra iglesia ahí en esa ciudad. Entraron a culto y se gozaron. Luego se siguieron congregando como por 1 o 2 meses. Pero un día el líder de ese grupo les dijo, vámonos ya. Y los hermanos se resistieron, dijeron, ¿por qué? Esta iglesia nos sentimos muy bien, sentimos una bendición muy linda, queremos quedarnos aquí. No, vámonos. No, 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 vamos, le dije. Entonces el hombre salía y se quedaba afuera. Y mientras el pastor predicaba, él tomaba lo que decía el pastor, y cuando salían los hermanos los llamaba a un rincón y decía, eso no es verdad, eso no es cierto. La Biblia dice, empezaba así, a la misma puerta del templo. Qué descaro, amado hermano. Qué falta de reverencia, de temor reverente a Dios. Pero los hermanos persistieron y dijeron, no, aquí nos quedamos. Hay hermanos de esos que se quedaron, que todavía perseveran hoy en la obra del Señor ahí en Australia. Ahí están firmes. Una familia de ellos son pastores ya. Amén. ¿Realmente los trajo el Señor? Tal vez aquel hombre dijo, yo fui el que los traje. Y ellos le hubieran podido responder, qué pena. Tal vez Dios lo use a usted, pero el que nos trajo aquí fue el Señor. Aleluya, porque aquí me quedo. Alabado sea Cristo. ¿Por qué me voy a ir? Aleluya. Oí de un hombre que vino con un creyente que vino con un hermano que era un muchacho, un hermano que era músico. Se congregaron y con el tiempo pues allí estaban firmes, y este músico empezó a participar, se le dio la oportunidad de participar con un instrumento, y un día el hombre que lo había traído, el hermano que lo había traído, le dice, vámonos. Se molestó por algo, vámonos. No, yo no me voy. El instrumento era de él. Le dice, no, ese instrumento mío. Pues llévese el instrumento, pero yo me quedo. Alabado sea Cristo. Oiga, hermano, hay que tener cuidado. La Biblia dice que nos fijemos en aquellos que causan divisiones. En el inglés, si no estoy mal el término, hace mucho tiempo lo leí, es mark down. Mark down. Mark es como marca. Es como si dijera, márquelo, póngale una marquita a ese que siembra divisiones. Tal vez en nuestro medio no se oiga tan bien, uy, le puso una marca, alabado sea el Señor. No, pero la idea usted la capta, es fíjense en el que causa división. ¿Y qué hago? ¿Corro a él? ¿Corro a escucharlo? No, apártese.
¿Y por qué nos llama a apartarnos? Porque ciertamente tienen un poder y una influencia. Ciertamente sus palabras nos pueden contaminar, hermano. Por eso Pablo, es que leamos todo el versículo de nuevo y el siguiente. Mire, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y mire el ruego de Pablo, dice, apártense de ellos, hermanos. ¿Por qué? Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso de suaves palabras y lisonjas, ¿sabe qué es el vocabulario que ellos utilizan para engañar? Es algo así como lo que hizo el hijo de David, Absalón. ¿Recuerdan? Cuando Absalón quiso dividir el reino, se puso a la entrada del palacio, cerca a la entrada del palacio. Entonces los hebreos, los que querían llegar a oír, a hablar con el rey, él estaba en el camino, los tomaba de la barba, los besaba, los abrazaba, era el saludo de ellos, ¿verdad? El beso amistoso. No tienes quien te oiga de parte del rey, era el mensaje de Absalón. Pero aquí estoy yo, su hijo, ¿qué tienes que decir? Yo te atiendo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me comprende? ¿Y cuál era la intención? ¿Era genuina? No era genuina. Léase usted la historia de esa división. Lea, usted va a encontrar eso que acaba de mencionar mal literalmente como está escrito en la Biblia. Y luego viene el golpe, viene la división. Hay personas así, amados hermanos. Personas que no es Dios el que está obrando a través de esas personas, por supuesto. Que tienen una intención que no es de Dios. Y que se prestan para eso. Y no es una intención buena, es mala. Alabado sea el Señor. Quieren dividir. Entonces Pablo está diciendo, fíjense, apártense, porque ellos usan suaves palabras. Oye, he visto cómo Dios te usa, pero qué pena no te tienen en cuenta. Pero mira, es que cuando tú cantas, oye, pero mira el talento que tú tienes, y el pastor nunca te ha dicho nada, nunca te ha llamado a participar. ¿Por qué? No, hombre, este talento, tú pudieras estar sirviendo aquí al Señor. ¿Sí me comprende? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Casi que pudiéramos utilizar el texto, tal vez fuera de contexto, pero la idea no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, ¿qué quiero decir? Si Dios te ha dado algo, no hemos estado estudiando eso los domingos de culto misionero. ¿Cómo Dios a cada uno le ha dado un don? ¿Cómo Dios nos ha dado un don para qué? Para que lo usemos. ¿Para que lo usemos para qué? ¿Para gloria personal? ¿Para que me admiren? No. Para servir a otros dentro de la congregación, para ministrar. Esa es la palabra que hemos estado estudiando. Con mi don, con mi talento, no me sirvo a mí mismo. No, sirvo a otros, sirvo a la iglesia. Ese es el correcto sentir, lo que Dios quiere. Sirvo a la iglesia, pero entonces ahí está la cosa. Porque si vamos a servir al Señor, amada iglesia, si vamos a servir a Dios, santifiquémonos. Santifiquémonos. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, en Isaías, el profeta clamó, santificaos vosotros los que lleváis los utensilios de Jehová. Eran los sacerdotes y los levitas que llevaban los utensilios del tabernáculo. Tenían que certificarse, tenían que ser santos para llevar los objetos del culto a Dios. Y en el Nuevo Testamento también, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. O sea, sí, pero cuánto más si lo que estamos anhelando o esperando es un cargo. Es un cargo. Porque aún con tu oración, sin tener un cargo, puedes servir al Señor. Aún con tu servicio a Dios cuando le hablas a un alma de Cristo, aunque no tengas un cargo, ya estás sirviendo a Dios, llevando el evangelio sagrado a un alma, llevando la salvación de Dios a un perdido. ¿Por qué será que a veces queremos servir a Dios es donde todos nos vean, pero allí cuando se trata de buscar un perdido, a una prostituta, a un borracho, allá nunca llegamos, allá nunca servimos? Como que hemos equivocado el concepto del servicio. Y lo hemos equivocado tanto que relacionamos la palabra servicio es con un cargo, con un privilegio. Estamos equivocados, ese no es el concepto
completo de lo que es el servicio. Sí, realizar un cargo o estar allí funcionando en un cargo que se me ha concedido, claro, es para servir, desde luego es servicio. Pero no solo eso es servicio, amada iglesia. Y si llegamos a un cargo, pues supuestamente se entiende, no supuestamente, sino bíblicamente, se sabe que entre más la responsabilidad, más el privilegio, mayores que las demandas, mayores que las exigencias de Dios. Amén. O sea, sí hay requisitos bíblicamente hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Hace poco escuchaba a un pastor que decía, si tú como pastor no tienes músicos y tú no puedes cantar, ¿qué harías? Porque de pronto hay alguien ahí, un hermano o un joven que canta muy bien. ¿Por qué no lo pones a cantar si tú no pones a cantar? Y el hermano básicamente lo que respondía era, yo no voy a poner a alguien a cantar o a tocar solamente porque yo no canto y toco y no hay quien lo haga. Yo voy a poner a alguien a tocar y a cantar si de verdad se ha santificado y se ha consagrado para Dios. Si no, no. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y así debe ser. Y así debe ser. Porque si yo soy vaso para ministrarle a Dios, hombre, ¿cómo puedo ser un vaso sucio? Entonces, esas son las cosas que hay que considerar y tener en cuenta, amada iglesia. Gloria a Dios por la pasión, por el anhelo, por la motivación. Amén. Tienes al Espíritu Santo, tienes un don, una gracia, un talento, pero conságrate. Conságrate, búscalo. Sé humilde, sé obediente, sé sencillo. Santifica tu vida. Obedece. ¿Cuántas luchas se tienen, hermano, con vidas que tienen grandes talentos, pero no aman la humildad, no aman la obediencia? Literalmente tienen su propio programa. Ellos quieren funcionar dentro de una congregación, no con el programa que se les asigna, sino con el que ellos tienen. Y uno como pastor tiene que correr detrás diciéndole, hermano, ¿usted por qué hizo eso? Hermana, ¿de dónde sacó esa idea? Hermana, perdóneme, yo soy el pastor de la iglesia, soy responsable de este trabajo. ¿Usted por qué me está convocando, hermanos? ¿Usted por qué me está organizando esto sin contar conmigo? Yo soy responsable de esta grey. O tener que enterarse uno por terceros. Pastor, lo estoy llamando porque el hermanito tal está haciendo esto. Usted ya habló que él no ha hablado conmigo. Pastor, es que estamos un poco confundidos por esto y por esto. Usted dijo esta cosa desde el altar, pero él nos está diciendo que hagamos otra cosa. ¿Qué hay ahí? Amén, amada iglesia. Eso es totalmente incorrecto, amado hermano. Y uno dice, no es que uno no quiera dejar trabajar, no es que uno quiera impedir que se trabaje. Qué bueno que se trabaje, pero que se trabaje en orden, que se trabaje bajo autoridad, que se trabaje organizadamente, o sea, en armonía en la iglesia. Mire, hermano, qué mejor que ser supervisado. ¿Sabe que fue una costumbre que Dios me ayudó a tener en Australia? Mire, en Australia estábamos al otro lado del mundo. No teníamos una autoridad inmediata sobre nosotros, estábamos solos, por decirlo así. Como quien dice, para poder decir, ahora yo voy a hacer como quiera, estoy tan lejos. Hace 20, 23 años no había internet, no había nada de eso, y uno pudiera decir aquí, como perdidos en el espacio. No hay quien me monitoree, no hay quien observe, no hay quien vea y diga. Mas, sin embargo, hermano, le digo ante el Señor, la costumbre mía fue, siempre que tenía una situación, llamar a mis autoridades en Puerto Rico en ese momento. Pastor, esta situación, se me ha pedido esto, hay esto, ¿hago o no hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago, pastor? Y ellos no estaban allí, iban una sola vez al año en este tiempo. Pero me gozo, hermano, porque me acuerdo que cuando mi suegra, que está ahora en la presencia del Señor, nos visitó en el año 2000, después llamó aparte a mi esposa y le dijo, ay mamita, ustedes no han cambiado, alabado sea el Señor. Me hizo sentir como esas iglesias del campo, esas iglesias antiguas. Pero nosotros no éramos conscientes de eso. O sea, de lo que, cómo ella vio las cosas. Cuando regresamos a la ciudad de Bucaramanga, sí vimos un gran cambio.
Alabado sea el Señor. No, pero hermano, Dios nos ayudó allá, porque nosotros al fin y al cabo estábamos, era allá. Todos esos años. El día que salimos de Australia de regreso para Colombia en el 2017, recuerdo que mi esposa, a veces ella dice cosas que yo no digo. Y no las digo porque sencillamente porque yo soy así. Hay cosas que yo entiendo y siento y que sé que debo decir, hay cosas que no y me quedo callado y punto. Y no somos iguales, ¿verdad? Cada uno de nosotros no somos iguales. Entonces ella se dice, hermanos, ustedes son testigos de así como me vieron llegar, nos vieron llegar en el año 94, 95 llegó ella, yo en el 94, así nos vamos ahora en el 2017. ¿Me entienden? O sea, mantenernos por la gracia de Dios, mantenernos por la misericordia de Dios. ¿Cuánto bendecimos al Señor, amada iglesia? A su nombre sea la gloria para siempre. Todo esto lo decimos para la gloria de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque sin Él nosotros no hubiéramos podido mantenernos. No hubiéramos podido, amados hermanos, perseverar. Recuerdo que un pastor nos visitó un día, un pastor puertorriqueño. Empezamos a hablar en la mesa, en la casa, lo hospedamos. Y él nos dijo, pastores, ¿y ustedes cada cuánto tienes confraternidad? Y le dimos, una vez al año. ¿Cómo? Pero no entiendo. ¿Y la iglesia más cercana? Bueno, la iglesia más cercana está a 750 kilómetros. Pero de verdad solo se reúne. No viene un pastor, no nos visitamos casi nunca. Los pastores todos, porque la obra es pequeña, trabajamos. Y sacan permisos en las convenciones nacionales una vez al año, porque también es muy costoso pagar transporte y hospedaje en Australia. Y llevar la familia se multiplica el gasto. Así que solamente una vez al año nos vemos. En ese momento, después ya fue 2 veces al año. Entonces el hermano me dijo, pero ustedes son unos superhéroes. Él usó esa palabra. ¿Por qué? Yo no hubiera aguantado. En mi país tenemos confraternidades todas las semanas. Todas las semanas. Por eso digo yo, hermano, la gracia de Dios nos ayudó a mantenernos. La gracia de Dios nos sostuvo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero ¿de dónde partí la idea? Cuando yo iba a hacer algo, hermano, siempre, aún aquí en Bucaramanga, precisamente ayer hablaba con mi pastor presbítero pidiéndole una instrucción. Una instrucción con relación a algo que uno pudiera, hermano, de pronto como pastor autónomo en una congregación decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Pero no, hay cosas que uno entiende, que uno tiene una autoridad que respetar. Y que es muy bueno pedir su consejo, su orientación y su instrucción. Yo me puedo equivocar y él o ella, sea mi autoridad, me ayuda a abrir los ojos, a ver cosas que yo no he visto y que no había considerado, o reafirmarme en lo que yo estoy pensando. Y qué bonito actuar bajo autoridad, porque yo me siento seguro, respaldado, siento un respaldo de Dios primeramente. No estoy actuando independientemente, estoy actuando en armonía con mis superiores. Y cualquier cosa que sucede, a ello tengo a quien apelar. Pastor, aleluya, ayúdeme. Por decir algo. Sí, amado hermano. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, hay que tener cuidado de esto, iglesia. Nadie puede, de verdad, dentro de la congregación, dicen por ahí popularmente, poner rancho aparte. O sea, ¿qué me quiero decir con esto, hermano? Somos miembros de la iglesia, es una iglesia local, es una iglesia del Señor, hay un orden establecido, hay pastores o hay líderes o hay un grupo organizado de trabajo. Únase al trabajo, esté bajo autoridad, únase al grupo. Pero si alguien dice, no, yo quiero hacer mi grupo aparte, yo quiero reunirme allá, hermano, hay que tener cuidado con eso. Por el propio bienestar de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque una persona así nunca será firme, nunca será estable. Rodará mucho y puede caer en graves errores, puede caer en errores, hasta en errores doctrinales, y no habrá progreso espiritual en una persona así. Entonces, si una persona así convence a 2, a 3, a 4, a 5, a 10 y se lo lleva, todos van a sufrir consecuencias, todos van a sufrir. Mire, hermano, culmino. Cuando la obra allá en Australia tuvo esa experiencia tan dolorosa, porque la iglesia lo sintió. ¿Sabe qué? Hermano, no me lo tome a mal, pero le voy a decir la verdad. Y esto fue también testimonio de la iglesia. Sentimos una paz después. Sentimos que Dios lo había hecho. Y sentimos que
esta vida realmente estaban trayendo mucho conflicto dentro de la congregación. Un día alguien dijo, pastor, se dividió la iglesia. Y dije, no se dividió, el Señor la limpió, mi hermano. El Señor sacó lo que tenía que sacar. Y la iglesia quedó tranquila. Y hermano, perdóneme, estoy extendiendo. Y entiéndame el vocabulario, lo que digo. Un día un muchacho, un joven, miembro de una de las familias que permanecieron, íbamos en auto, nos estábamos transportando y de pronto dicen, pastor, allí están los talibanes. En ese momento recién había sucedido o se habían dado a conocer a nivel mundial. Y con mi esposa nos miramos, nos sonreímos. ¿Quiénes son los talibanes? Bueno, aquellos que dieron tanto problema en la iglesia y ahora se están congregando allí. Y para mí ellos son unos talibanes. Pero, repito, hermano, eso lo decía la iglesia, no como pastor, hermano. Cierto, nosotros somos llamados a amar las almas, a orar, a escuchar, a tener paciencia, a soportar. Pero la iglesia habla, no es que la iglesia ve, la iglesia se da cuenta, la iglesia también tiene al Espíritu Santo de Dios. Tiene la confianza de uno como pastor, que la iglesia tiene a Dios, ¿verdad? Uno sencillamente se limita a orar, a doctrinar, pero el que hace la obra, como leímos en Corintios, es Dios. Dios es el que da crecimiento, Dios es el que guarda los corazones, Dios es el que guarda los que son de Él. Pablo le dijo, hay entre ustedes divisiones, le dijo a los corintios, es necesario que hayan disensiones para que se haga manifiesto quiénes son los aprobados. O sea, Dios guarde nuestros corazones, amén, amada iglesia. Pero la advertencia de la Biblia es solemne en este caso, porque llegamos al punto donde se habla de disensiones, que son divisiones. Exactamente esa es la palabra o el sinónimo. Llegamos al punto, y entonces el consejo de Pablo, por ejemplo, a los romanos era, hermanos, tales personas no sirven a Jesucristo. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y apártense de ellos, porque tales personas no sirven a Cristo, sino a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, hermano, esto no era lo que yo tenía pensado terminar compartiendo hoy, pero creo que toda palabra sea para edificación, hermano, para amonestación, para advertencia solemne. No se preocupen, alguien dice, pastor, ¿está sucediendo algo? No, esto fue que lo trajo ahora, el Señor me permitió hablarlo. Yo no tenía pensado hablarlo, pero esté tranquilo, la iglesia está en paz, en victoria, en armonía, en gozo, alabado sea el Señor. Pero si alguno estaba siendo tentado o iba a ser tentado, mire, vino la palabra, alabado sea Dios, como para decirnos, cuidado, tengamos cuidado, obremos bíblicamente, obremos bajo la amonestación y la enseñanza de la Escritura. Esa es nuestra bendición, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra edificación. ¿Cuánto damos gloria a Dios, iglesia?